Julius Leber, el socialista que desafió a Hitler desde las sombras. Capítulo 1. El hombre que pudo ser canciller. 5 de julio de 1944. Prisión de la Gestapo, Prinz Albrecht Straße, Berlín. En una celda oscura y húmeda del sótano, un hombre de 48 años espera su interrogatorio. Ha sido arrestado hace solo unas horas. La Gestapo irrumpió en su apartamento en la madrugada, lo sacó de la cama, lo arrastró hasta aquí sin darle explicaciones. El hombre es Julius Leber. Antes de que Hitler llegara al poder, era uno de los políticos socialdemócratas más prometedores de Alemania. Miembro del Reichstag, orador brillante, editor de un periódico influyente. Algunos lo veían como el futuro canciller de una Alemania democrática, pero esa Alemania desapareció en 1933. Hitler la destruyó. Los socialdemócratas fueron prohibidos, arrestados, exiliados. Julius Leber pasó 4 años en los campos de concentración por su oposición al nazismo. Después de su liberación en 1937, Leber vivió calladamente en Berlín, aparentemente retirado de la política, dirigiendo una pequeña tienda de carbón para sobrevivir. Un político caído convertido en comerciante humilde, o eso es lo que la Gestapo pensaba que era. En realidad, Julius Leber era una pieza central de la resistencia civil contra Hitler. Durante años había trabajado incansablemente, conectando los círculos de oposición de izquierda con la conspiración militar conservadora. Era el puente entre mundos políticos que normalmente nunca habrían colaborado: socialistas y aristócratas, trabajadores y generales, la izquierda democrática y la derecha militar. Y en los planes del golpe del 20 de julio, que está a solo 15 días de distancia, Julius Leber tiene un rol crucial. Será el ministro del Interior del nuevo gobierno. Algunos conspiradores incluso lo imaginan como el futuro canciller, liderando la reconstrucción democrática de Alemania después de Hitler. Pero ahora está en esta celda y sabe exactamente lo que viene. Tortura diseñada para romper su resistencia, para extraer los nombres de otros conspiradores, para destruir toda la red que ha construido durante años. La puerta de la celda se abre. 2 hombres de la Gestapo entran. Uno de ellos lleva instrumentos que Leber reconoce de su tiempo previo en los campos de concentración. Instrumentos de tortura. Herr Leber, dice uno de los hombres con voz fría, sabemos que usted está involucrado en actividades contra el Estado. Hágase las cosas más fáciles a usted mismo. Díganos con quién ha estado trabajando. Julius Leber mira directamente a los ojos del interrogador. Ha estado en esta situación antes. Sabe que cualquiera puede romperse bajo la tortura suficiente, pero también sabe que cada hora que resiste, cada día que guarda silencio, da tiempo a los otros conspiradores para esconderse, para destruir la evidencia, para salvarse. No tengo nada que decirles, responde Leber con voz firme, y así comienza lo que serán semanas de interrogatorio brutal. Julius Leber, el socialdemócrata que sobrevivió a los campos de concentración nazis, que construyó puentes entre la izquierda y la derecha en la conspiración, que iba a ayudar a reconstruir la democracia alemana, ahora debe usar cada gramo de su fuerza física y moral para resistir el tiempo suficiente. 15 días. Si puede resistir 15 días sin revelar los nombres cruciales, el golpe del 20 de julio procederá. Hitler será asesinado, el régimen caerá, y su sufrimiento habrá valido la pena. Pero Julius Leber no sabe que el golpe fallará. No sabe que su arresto es solo el principio de la exposición de toda la conspiración. No sabe que en pocas semanas cientos de las personas con las que ha trabajado estarán muertas o arrestadas. Solo sabe que debe resistir.
debe proteger a sus camaradas el mayor tiempo posible. Y entonces comienza la tortura. Esta es la historia de Julius Leber, el socialista que nunca renunció a sus convicciones, incluso en los años más oscuros. El político caído que se convirtió en comerciante de carbón para ocultar su conspiración, el puente entre la izquierda democrática y la resistencia militar conservadora, el hombre que sobrevivió 4 años en los campos de concentración nazis, solo para ser ejecutado cuando la liberación estaba a meses de distancia. Y todo comenzó décadas antes, cuando un joven brillante de orígenes humildes decidió que dedicaría su vida a la justicia social y a la democracia. Capítulo 2. El hijo del albañil que se convirtió en líder, Julius Leber, nació el 16 de noviembre de 1891 en Biesheim, Alsacia, entonces parte del Imperio Alemán. Su familia no tenía nada del privilegio aristocrático que caracterizaba a tantos otros conspiradores del 20 de julio. Su padre era albañil, su madre trabajaba limpiando casas. Julius creció en la pobreza genuina, no la pobreza relativa de las familias de clase media-baja, sino la pobreza real de la clase trabajadora. No había suficiente comida, la vivienda era inadecuada, no había dinero para la educación o los lujos. Pero Julius mostró desde muy joven una inteligencia excepcional. Era brillante en la escuela, devoraba los libros, hacía preguntas incesantes. Los maestros notaron su talento y lo alentaron. A través de becas y trabajos, Julius logró continuar su educación más allá de lo que era típico para los niños de su clase. Asistió al Gymnasium, la escuela secundaria académica. Luego, asombrosamente para alguien de su origen, logró entrar a la universidad. Estudió economía e historia en las universidades de Estrasburgo y Friburgo. Era uno de los pocos estudiantes universitarios de clase trabajadora en una época cuando las universidades alemanas eran el dominio casi exclusivo de las clases medias y altas. Durante sus años universitarios, Julius se politizó profundamente, vio las desigualdades del Imperio alemán, vio cómo el sistema favorecía a la aristocracia y a la burguesía mientras oprimía a los trabajadores. Se unió al Partido Socialdemócrata, el SPD, que en ese entonces era el partido de la clase trabajadora, comprometido con la reforma social y eventualmente con la democracia. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló en 1914, Julius Leber, a pesar de sus convicciones socialistas, se alistó voluntariamente. Esto puede parecer contradictorio, pero muchos socialdemócratas de su generación sentían que defender a Alemania era un deber patriótico, incluso si criticaban al sistema imperial. Leber sirvió en el frente occidental durante toda la guerra. Fue gravemente herido varias veces. Mostró una valentía excepcional bajo el fuego. Fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase, un honor raramente dado a los soldados de rango ordinario. La guerra marcó profundamente a Leber. Vio el horror de las trincheras, vio la incompetencia de los oficiales aristocráticos, vio cómo los soldados de clase trabajadora morían por las decisiones de las élites que nunca habían visto el combate real. Estas experiencias fortalecieron su compromiso con el socialismo democrático y su creencia de que el sistema de clases alemán debía ser reformado fundamentalmente. Cuando la guerra terminó en 1918 con la derrota de Alemania y la revolución que derrocó al Kaiser, Leber vio una oportunidad. La nueva República de Weimar, aunque imperfecta, ofrecía la posibilidad de una democracia real, de la reforma social, de la justicia para la clase trabajadora. Leber se lanzó a la política con una energía total, se unió activamente al Partido Socialdemócrata, comenzó a escribir para los periódicos socialistas, dio discursos, organizó a los trabajadores. En 1921
se convirtió en el editor del Lübecker Volksboten, un periódico socialdemócrata en Lübeck. Desde esta plataforma, Leber desarrolló su voz política, apasionada pero razonada, comprometida con la justicia social pero pragmática sobre cómo lograrla, ferozmente opuesta al comunismo por un lado y al fascismo emergente por el otro. Leber creía en la democracia parlamentaria como el mejor camino hacia la justicia social. Rechazaba la revolución violenta del estilo bolchevique, pero también rechazaba el compromiso excesivo con las élites conservadoras. En 1924, Julius Leber fue elegido al Reichstag, el Parlamento alemán, como diputado socialdemócrata representando a Lübeck. Tenía 33 años. Era uno de los pocos diputados de origen genuinamente de clase trabajadora en un parlamento dominado por los profesionales de clase media y la aristocracia. Durante los años de Weimar, Leber se estableció como uno de los líderes más talentosos de la nueva generación socialdemócrata. Era un orador brillante, capaz de mover a las audiencias con pasión y lógica. Era un escritor efectivo, produciendo artículos y ensayos que moldeaban el debate político. Era un organizador hábil, construyendo el partido en el norte de Alemania. Algunos en el SPD lo veían como el futuro líder del partido, quizás eventualmente como canciller. Pero la República de Weimar estaba en problemas profundos. La Gran Depresión golpeó a Alemania con una fuerza devastadora. El desempleo masivo creó desesperación. Los extremos políticos, los comunistas por la izquierda y los nazis por la derecha, ganaban apoyo atacando a la democracia fallida. Leber vio el peligro del nazismo tempranamente. Desde finales de los años 20, advertía en sus discursos y escritos que Hitler representaba una amenaza existencial a la democracia, a la decencia, a la civilización misma. Organizó la Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, una milicia paramilitar socialdemócrata diseñada para defender físicamente a la República contra los camisas pardas de Hitler. Leber mismo participó en las confrontaciones callejeras con los nazis, siendo golpeado severamente en varias ocasiones, pero los socialdemócratas estaban divididos y debilitados. Los comunistas se negaban a cooperar, viendo a los socialdemócratas como enemigos de clase. Las élites conservadoras, despreciando a la izquierda, calculaban que podían domesticar a Hitler usándolo contra los socialistas. Estaban trágicamente equivocados. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller. En semanas, la democracia alemana estaba siendo desmantelada sistemáticamente, y Julius Leber, el hijo del albañil que se había convertido en líder parlamentario, estaba a punto de enfrentar la prueba más dura de su vida. Capítulo 3. 4 años en el infierno nazi. En febrero de 1933, después del incendio del Reichstag, que Hitler usó como pretexto para suspender las libertades civiles, comenzaron los arrestos masivos de los opositores políticos. Julius Leber fue uno de los primeros en ser arrestado. Los nazis lo odiaban particularmente porque había sido uno de sus críticos más vocales y porque había organizado la resistencia física contra ellos. Fue arrestado el 23 de marzo de 1933 y llevado al campo de concentración de Esterwegen, uno de los primeros campos que los nazis establecieron para los prisioneros políticos. Esterwegen no era todavía un campo de exterminio, como Auschwitz se convertiría después. Era un campo de reeducación, donde los opositores políticos eran sometidos al trabajo forzado brutal, a la privación sistemática y a la violencia constante diseñada para romper su espíritu. Las condiciones eran deliberadamente inhumanas. Los prisioneros trabajaban 12 o 14 horas diarias en trabajos agotadores, drenando los pantanos,
cavando zanjas, moviendo rocas. La comida era insuficiente, causando el hambre crónica. El alojamiento era miserable, exponiéndolos al frío extremo en invierno y al calor sofocante en verano. Y sobre todo esto, había la violencia constante de los guardias de las SS, golpizas arbitrarias, torturas por infracciones menores o imaginadas, humillaciones diseñadas para destruir la dignidad humana. Julius Leber pasó 4 años en este infierno, 4 años de trabajo agotador, hambre constante, violencia impredecible, desesperación profunda. Muchos prisioneros se quebraron bajo estas condiciones. Algunos perdieron la cordura, algunos murieron, algunos renunciaron a sus convicciones políticas, firmando declaraciones de arrepentimiento a cambio de liberación. Leber se negó a quebrarse, mantuvo su dignidad, mantuvo sus convicciones. Se negó a firmar cualquier declaración de arrepentimiento o lealtad a los nazis. Pero el costo fue terrible. Su salud fue permanentemente dañada. Desarrolló problemas cardíacos que lo afectarían por el resto de su vida. Perdió peso dramáticamente. Envejeció años en apariencia. Peor aún, fue separado de su familia durante todo este tiempo. Su esposa, Anedor, luchó heroicamente por su liberación, apelando a las autoridades, movilizando a los contactos, nunca renunciando. Pero los nazis fueron implacables. Durante estos 4 años en Esterwegen, Leber también vio la verdadera naturaleza del nazismo de primera mano. No la retórica política, no la propaganda, sino la realidad brutal del régimen, la crueldad sistemática, el desprecio total por la dignidad humana, la transformación de seres humanos en víctimas y verdugos. Esta experiencia moldeó profundamente su comprensión de lo que estaba en juego. Los nazis no eran simplemente un mal gobierno que podía ser tolerado hasta las próximas elecciones. Eran una fuerza fundamentalmente maligna que debía ser destruida por cualquier medio necesario. En 1937, después de 4 años de encarcelamiento, Julius Leber fue finalmente liberado. Las razones exactas de su liberación nunca fueron totalmente claras. Probablemente fue una combinación de los esfuerzos incansables de su esposa, la intervención de algunos contactos que todavía tenía, y quizás el cálculo nazi de que un hombre tan quebrantado físicamente ya no era una amenaza. Estaban equivocados. Leber salió de Esterwegen físicamente dañado, pero espiritualmente intacto. Su compromiso con la derrota del nazismo era ahora absoluto. Ya no creía en la oposición política convencional, en las peticiones, en trabajar dentro del sistema. Creía en la resistencia, en la conspiración y, eventualmente, en la violencia contra el régimen que lo había torturado durante 4 años. Capítulo 4. El comerciante de carbón que conspiraba. Después de su liberación en 1937, Julius Leber necesitaba sobrevivir económicamente. Como exprisionero político, no podía trabajar en su profesión anterior como periodista o político. Estaba bajo vigilancia constante de la Gestapo. Decidió abrir una pequeña tienda de carbón en Berlín. El carbón para calefacción era necesidad básica en los inviernos alemanes. Era negocio humilde pero legítimo que le permitía ganarse la vida sin llamar la atención. Por fuera, Julius Leber parecía hombre completamente derrotado. El brillante político socialdemócrata reducido a comerciante de carbón. El orador que había movido a miles ahora pesando sacos de carbón para clientes individuales. El futuro canciller potencial ahora luchando por sobrevivir día a día. La Gestapo, aunque lo vigilaba periódicamente, eventualmente lo consideró amenaza menor, un hombre quebrado, irrelevante políticamente, pero detrás de esta fachada de derrota, Julius Leber estaba construyendo una red de resistencia,
Su tienda de carbón se convirtió en punto de reunión para los antiguos socialdemócratas. Oficialmente venían a comprar carbón. En realidad, venían a hablar política, a mantener las conexiones, a discutir cómo resistir al régimen. Leber era extremadamente cauteloso. Sabía que la Gestapo podía infiltrar cualquier grupo. Conocía las técnicas de vigilancia. Había aprendido en Stervegen cuán brutalmente efectivos eran los interrogatorios nazis. Así que construyó su red lentamente, cuidadosamente, reclutando solo a las personas en quienes confiaba absolutamente. Principalmente antiguos camaradas del SPD que habían demostrado su resistencia al permanecer fieles a sus convicciones. En 1938, Leber comenzó a conectarse con otros círculos de resistencia en Berlín. El círculo de Kreisau, liderado por Helmut James von Moltke y Peter Jörg von Wartenburg, era un grupo de intelectuales, aristócratas y profesionales que planificaban cómo sería la Alemania post-Hitler. Inicialmente había desconfianza mutua. El círculo de Kreisau era predominantemente conservador, aristocrático. Leber era socialista, de clase trabajadora. Tenían trasfondos completamente diferentes, experiencias de vida opuestas, visiones políticas que históricamente habían estado en conflicto, pero compartían lo esencial: convicción de que Hitler era un mal absoluto que debía ser removido, y compromiso con reconstruir una Alemania decente y democrática después. Leber se convirtió en el puente crucial entre la resistencia de izquierda y estos círculos conservadores. Podía hablar el lenguaje de ambos mundos. Podía traducir las preocupaciones de los trabajadores a los aristócratas y viceversa. En 1942, Leber fue introducido a los círculos de la resistencia militar. Conoció a Ludwig Beck, el ex jefe del Estado Mayor General. Conoció a Karl Goerdeler, el ex alcalde de Leipzig. Y, crucialmente, conoció a Klaus von Stauffenberg. La relación entre Leber y Stauffenberg fue particularmente importante. A pesar de sus diferencias de clase y trasfondo, desarrollaron respeto mutuo profundo. Stauffenberg veía en Leber la autenticidad moral y el compromiso con la justicia que faltaba en muchos políticos conservadores. Leber veía en Stauffenberg el coraje y la disposición a actuar que faltaba en muchos oponentes del régimen. Juntos, Stauffenberg y Leber comenzaron a planificar no solo cómo matar a Hitler, sino cómo sería el gobierno después del golpe. Leber era designado para ser el ministro del Interior en el nuevo gobierno. Algunos conspiradores, incluido Stauffenberg, lo imaginaban eventualmente como canciller. Representaría la inclusión de la izquierda democrática en el nuevo orden, demostrando que la Alemania post-Hitler no sería simplemente restauración conservadora, sino democracia genuina. Pero había tensiones también. Leber era más radical que muchos conspiradores conservadores sobre las reformas sociales necesarias. Creía que la Alemania post-Hitler debía ser fundamentalmente más igualitaria, con redistribución de la riqueza, derechos fuertes de los trabajadores, el desmantelamiento del poder de la vieja aristocracia. Algunos conspiradores conservadores veían esto con alarma. Temían que Leber quisiera revolución social, no solo cambio de régimen. Estas tensiones nunca fueron completamente resueltas, pero todos estaban unidos por el objetivo inmediato: Hitler debía morir. Y para principios de 1944, con Stauffenberg ahora teniendo el acceso regular a Hitler, parecía que finalmente podría suceder. Capítulo 5. El arresto antes del golpe. Julio de 1944. Faltaban semanas para el atentado de Stauffenberg. Julius Leber estaba más activo que nunca en la conspiración. Tenía reuniones frecuentes con los otros conspiradores. Refinaba los planes para el gobierno post-Hitler.
preparaba las proclamaciones que serían emitidas después del golpe, pero cometió un error fatal. Leber, ansioso por incluir a los comunistas en la resistencia amplia, aceptó reunirse con los representantes del movimiento comunista clandestino en Berlín. Algunos conspiradores advirtieron contra esto. Los comunistas, decían, eran infiltrados por la Gestapo. Era demasiado arriesgado, pero Leber insistió. Creía que la Alemania post-Hitler necesitaría unidad de toda la izquierda, socialistas y comunistas trabajando juntos. El 4 de julio de 1944, Leber asistió a una reunión con los contactos comunistas. Era una trampa. Uno de los comunistas era en realidad agente de la Gestapo. Esa noche, Julius Leber fue arrestado. Para la conspiración era desastre potencial. Leber conocía prácticamente todo: los nombres de los conspiradores principales, los planes de Valkyria, el rol de Stauffenberg, la estructura del gobierno post-golpe planeado. Si la Gestapo lo quebraba bajo tortura, toda la conspiración podría ser expuesta antes de que el atentado pudiera ocurrir. Los conspiradores debatieron qué hacer. Algunos argumentaban que debían acelerar el atentado inmediatamente antes de que Leber revelara algo bajo tortura. Otros argumentaban que debían esperar, confiando en que Leber resistiría. Stauffenberg decidió proceder según el plan original. Confiaba en que Leber, que había sobrevivido 4 años en Esterwegen, podría resistir los interrogatorios el tiempo suficiente. Tenía razón, pero apenas. Julius Leber fue llevado a las celdas de la Gestapo en Prinz Albrecht Straße. Allí comenzó lo que serían semanas de interrogatorio brutal. La Gestapo sabía que Leber era importante. Sabían que estaba involucrado en algo, pero no sabían exactamente qué o con quién. Necesitaban romperlo para descubrirlo. Usaron todos los métodos a su disposición: tortura física, golpizas, privación de sueño, posiciones de estrés prolongadas, tortura psicológica, amenazas contra su familia, aislamiento total, interrogatorios que duraban horas sin parar. Leber resistió. Día tras día, interrogatorio tras interrogatorio, negaba conocer cualquier conspiración. Admitía haber tenido contacto con antiguos camaradas socialdemócratas, pero insistía que era solo conversación nostálgica, no conspiración activa. Pasaron los días: el 5 de julio, el 10 de julio, el 15 de julio, y entonces llegó el 20 de julio. En su celda, Julius Leber escuchó la explosión distante del atentado de Stauffenberg. No sabía exactamente qué era, pero esperaba, rezaba, que fuera la señal de que el golpe había comenzado. Esperó noticias. ¿Había funcionado? ¿Hitler estaba muerto? ¿Berlín estaba en manos de los conspiradores? Pasaron las horas. No llegaron noticias a su celda. Y entonces, al día siguiente, los interrogadores regresaron con una sonrisa cruel. Herr Leber, dijeron, sus amigos intentaron matar al Führer ayer, fallaron. Todos están siendo arrestados o ejecutados, y ahora hablarás. Julius Leber comprendió en ese momento que todo había terminado. El golpe había fallado. Hitler vivía. La conspiración estaba siendo destruida. Pero todavía podía proteger a algunos. Todavía podía resistir revelar ciertos nombres, ciertas conexiones, y siguió resistiendo. Capítulo 6. El juicio y la ejecución. Después del fracaso del 20 de julio, la investigación de la Gestapo se intensificó dramáticamente. Cientos de conspiradores fueron arrestados. Muchos fueron torturados brutalmente. Algunos hablaron, revelando nombres y detalles. Julius Leber, bajo tortura continuada, eventualmente reveló algo de información. Es imposible saber exactamente qué dijo bajo qué circunstancias. La tortura nazi era profesional, sistemática, diseñada para romper incluso a las personas más fuertes.
Algunos historiadores creen que Leber reveló información que ya era conocida por la Gestapo de otras fuentes, mientras protegía conexiones que todavía eran secretas. Otros creen que, quebrado por semanas de tortura, reveló más de lo que hubiera querido. Lo que es indiscutible es que resistió extraordinariamente tiempo, dado lo que sabía y lo que la Gestapo le hizo. En octubre de 1944, Julius Leber fue llevado ante el Tribunal del Pueblo, el Tribunal Farsa presidido por Roland Freisler. El juicio fue espectáculo de humillación diseñado por los nazis. Freisler gritaba, insultaba, interrumpía constantemente. Los acusados eran vestidos con ropa civil raída, sin cinturones para que tuvieran que sostener sus pantalones, maximizando su degradación. Pero Julius Leber, a pesar de meses de tortura y encarcelamiento, mantuvo su dignidad. Cuando se le permitió hablar, defendió sus acciones con claridad y convicción. Explicó que había actuado según su conciencia, que Hitler estaba destruyendo a Alemania moral y físicamente, que el deber de todo alemán decente era resistir la tiranía, que la democracia y la justicia social eran los únicos caminos hacia una Alemania digna. Freisler lo interrumpía constantemente, gritándole, llamándolo traidor. Pero Leber no se retractó. Fue sentenciado a muerte. La sentencia era inevitable. Todos los conspiradores principales del 20 de julio recibían la misma sentencia, pero la ejecución de Leber fue retrasada. Las razones nunca fueron totalmente claras. Quizás los nazis querían extraer más información. Quizás había confusión burocrática en medio del caos de los juicios masivos. Durante meses, Julius Leber permaneció en la celda de muerte, esperando la ejecución que sabía que llegaría pero no sabía cuándo. Usó este tiempo para escribir cartas a su esposa Anne-Dore, reflexiones sobre su vida y sus elecciones, pensamientos sobre el futuro de Alemania. En estas escrituras finales, Leber expresaba paz con sus decisiones. No lamentaba haber conspirado contra Hitler, solo lamentaba que el golpe hubiera fallado, que tantas vidas hubieran sido perdidas, que Alemania continuara sufriendo bajo el nazismo, pero también expresaba esperanza. Creía que eventualmente, aunque él no viviera para verlo, Alemania sería liberada, que la democracia sería restaurada, que la justicia social sería lograda. El 5 de enero de 1945, Julius Leber fue ejecutado en la prisión de Plötzensee, en Berlín. El método fue el ahorcamiento lento con alambre de piano, el mismo método brutal usado para muchos conspiradores del 20 de julio. Hitler había ordenado específicamente este método para maximizar el sufrimiento. Julius Leber tenía 53 años. Había dedicado su vida adulta entera a la lucha por la democracia y la justicia social. Había sobrevivido 4 años en los campos de concentración. Había construido puentes entre los mundos políticos que raramente se hablaban. Había sido designado para ayudar a reconstruir la Alemania democrática después de Hitler, y murió a solo 4 meses antes de que Alemania se rindiera, a 5 meses antes de que el nazismo fuera finalmente derrotado. Capítulo 7. El legado del puente entre dos mundos. El legado de Julius Leber es único entre los conspiradores del 20 de julio porque representa algo que raramente ocurre en la historia: el puente genuino entre la izquierda y la derecha, entre los trabajadores y la aristocracia, entre el socialismo democrático y el conservadurismo tradicional. La mayoría de los conspiradores del 20 de julio eran conservadores, aristócratas, generales, funcionarios del antiguo orden. Querían remover a Hitler, sí, pero muchos eran ambivalentes sobre la democracia plena. Algunos preferían la restauración monárquica. Otros imaginaban un Estado autoritario
decente, en lugar de la democracia parlamentaria. Leber representaba la alternativa democrática, representaba la voz de la izquierda dentro de la conspiración y, crucialmente, era respetado por los conspiradores conservadores de una manera que pocos otros socialistas habrían sido. ¿Por qué? Parcialmente por su inteligencia y elocuencia, parcialmente por su experiencia en Stervegen, que demostraba su coraje y convicción, parcialmente por su pragmatismo, su disposición a trabajar con personas de diferentes convicciones políticas hacia el objetivo común, pero también, irónicamente, por su servicio en la Primera Guerra Mundial. El hecho de que Leber tenía la Cruz de Hierro de primera clase, que había servido con valentía en las trincheras, le daba credibilidad con los oficiales militares aristocráticos de una manera que ninguna cantidad de brillantez política podría haber proporcionado. Si el golpe del 20 de julio hubiera tenido éxito, la participación de Leber habría sido crucial para la legitimidad del nuevo gobierno. Habría demostrado que no era simplemente un golpe conservador, sino un movimiento genuinamente amplio que incluía a la izquierda democrática. Su designación como ministro del Interior, controlando la policía y la administración interna, habría sido señal poderosa de que el nuevo régimen sería diferente del antiguo orden aristocrático, y su potencial eventual ascenso a canciller habría representado algo revolucionario para Alemania, el hijo de un albañil, un socialdemócrata genuino, liderando el país. Pero todo esto fue cortado por el fracaso del atentado y la posterior ejecución de Leber. En la Alemania de posguerra, el legado de Leber fue reivindicado tanto por el SPD, su partido político, como por el movimiento más amplio de conmemoración de la resistencia del 20 de julio. Hay calles nombradas en su honor en muchas ciudades alemanas. Escuelas llevan su nombre. El SPD otorga la medalla Julius Leber a personas que han contribuido a la democracia y la justicia social. Pero quizás su legado más importante es simbólico. La prueba de que en los años más oscuros de Alemania, cuando el nazismo parecía invencible, cuando la resistencia parecía inútil, había personas de todas las clases sociales, de todos los trasfondos políticos, que se unieron para intentar derrocar la tiranía. El aristócrata y el trabajador, el general y el socialista, el conservador y el progresista. Julius Leber fue el hombre que hizo posible esa alianza improbable, que tradujo entre mundos, que construyó puentes donde solo había habido muros, y aunque murió antes de ver la Alemania democrática que había imaginado, su visión eventualmente se realizaría en la República Federal Alemana de posguerra, una democracia parlamentaria con fuertes derechos sociales, donde el hijo de un albañil podría realmente convertirse en canciller. De hecho, el primer canciller de la Alemania Occidental, Konrad Adenauer, trabajó estrechamente con el SPD para construir la democracia de posguerra. Y en 1969, Willy Brandt, otro socialdemócrata, se convirtió en canciller. Estas eran las realizaciones de la visión de Leber, una Alemania donde la clase no determinaba el destino, donde la democracia era genuina, donde la justicia social era prioridad. Capítulo 8. Reflexiones finales. Julius Leber murió ahorcado en Plötzensee el 5 de enero de 1945, a 4 meses del fin de la guerra en Europa. Si hubiera sobrevivido solo un poco más, habría visto la derrota del nazismo. Habría podido participar en la reconstrucción de la democracia alemana. Habría podido ver realizadas muchas de las visiones por las que había luchado toda su vida. Pero la historia no ofrece tales cierres ordenados. En cambio, Julius Leber vivió lo suficiente para ver fallar el golpe que había ayudado a organizar, para ser torturado durante meses, para ser humillado en un juicio farsa,
para ser ejecutado brutalmente. Su vida plantea las preguntas que marcan a todos los conspiradores del 20 de julio. ¿El fracaso anula el valor moral del intento? ¿El sufrimiento de los conspiradores fue en vano si Hitler eventualmente fue derrotado de todos modos por las fuerzas aliadas? ¿Importa que trataron de actuar desde dentro o solo importa que fallaron? Las respuestas a estas preguntas dependen de cómo entendemos el significado moral de la acción humana. Si juzgamos solo por los resultados, entonces sí, los conspiradores del 20 de julio fracasaron. Hitler no fue asesinado por ellos. El régimen nazi continuó hasta su colapso militar. Pero si entendemos que la acción moral tiene valor independientemente del resultado, entonces lo que hicieron importa profundamente. Demostraron que no todos los alemanes apoyaban a Hitler, que había resistencia interna, que personas de diversos trasfondos, desde el hijo del albañil hasta el conde aristocrático, estaban dispuestas a arriesgar todo para oponerse a la tiranía. Julius Leber específicamente demostró algo crucial, que la izquierda democrática alemana no simplemente huyó al exilio o se rindió, sino que luchó desde dentro, que construyó alianzas improbables con antiguos adversarios políticos en nombre de valores compartidos más profundos. Su historia es también recordatorio de los límites del compromiso moral. Leber probablemente debería haber sido más cauteloso sobre reunirse con los contactos comunistas. Su arresto 2 semanas antes del golpe podría haber comprometido toda la operación si no hubiera resistido tan heroicamente bajo tortura. Pero también es recordatorio de que la resistencia efectiva requiere tomar riesgos. Requiere intentar construir alianzas amplias incluso cuando es peligroso. Requiere creer en la posibilidad de unidad incluso cuando todo en la historia sugiere lo contrario. En Plötzensee, donde Julius Leber fue ejecutado, hay ahora un memorial a las víctimas del nazismo. Miles fueron asesinados allí. Su nombre está grabado junto a cientos de otros conspiradores del 20 de julio. No hay tumba, no hay restos, solo su nombre en la piedra y el legado de un hombre que dedicó su vida a la democracia y la justicia social, que sobrevivió 4 años en los campos de concentración nazis, que construyó puentes entre mundos políticos opuestos y que murió intentando liberar a Alemania de la tiranía. Julius Leber, el hijo del albañil que se convirtió en líder parlamentario, el prisionero de Esterwegen que se convirtió en conspirador, el comerciante de carbón que planificaba la revolución, el socialista que trabajó con aristócratas, el puente entre 2 mundos. Su vida no fue de heroísmo puro sin mancha, cometió errores. Su arresto antes del golpe fue error táctico, quizás confió demasiado, arriesgó demasiado, pero en el momento crítico, cuando la línea entre el bien y el mal era absolutamente clara, eligió bien, eligió resistir, eligió conspirar, eligió arriesgar todo y pagó el precio final. Pero su visión, la visión de una Alemania democrática, donde la justicia social y la dignidad humana fueran centrales, eventualmente se realizaría en la Alemania de posguerra. No vivió para verla, pero ayudó a crearla, y por eso, 80 años después, su nombre perdura como símbolo de que la resistencia es siempre posible, que las alianzas improbables pueden forjarse en nombre de valores compartidos y que el coraje moral trasciende las divisiones de clase y política. En su última carta a su esposa antes de la ejecución, Julius Leber escribió: «Por una idea tan hermosa, bien vale la pena arriesgar la vida». La idea era la democracia, la justicia, la dignidad humana, y aunque murió sin ver su realización, la idea sobrevivió. Y eso, al final, es lo que importa. Fin.